Listo. Bien, chicos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Eh, Vamos a empezar con el tema 12. Miren aquí. Vamos a trabajar ahora siguiente parte de reducción. Para esto, recordaremos en primer lugar cómo funcionaban las razones trigonométricas, perdón, en los cuadrantes. Sí, profesora, en el primer cuadrante todos eran positivos. En el caso del segundo cuadrante, solamente seno y su recíproco, que es la cosecante. Por el lado del tercer cuadrante, teníamos a la tangente y a la cotangente como razones trigonométricas positivas, y para el cuarto cuadrante solamente coseno y secante. ¿Sí? Esta es la parte de recordatorio primero. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedía? Estamos hablando de ángulos positivos menores a una vuelta, profesora. Si es que era en el segundo cuadrante, se lo consideraba en forma general 180 grados menos el ángulo. Si es que era tercer cuadrante, 180 grados más el ángulo. Para el cuarto cuadrante teníamos 360 grados menos el ángulo. Recuerda que con 180 y con 360 no se trabajaba con la corrazón. Es decir, nos quedábamos, ¿sí? Nos quedábamos en la misma razón trigonométrica. En la misma, profesora, en la misma. No había cambio alguno. ¿De acuerdo? Pero si nosotros tomábamos a 90 y a 270, que era la otra posibilidad, sí teníamos que cambiar a la corrazón. Recuerda que para el segundo cuadrante tomábamos 90 más el ángulo, para el tercer cuadrante 270 menos el ángulo, y para el cuarto cuadrante 270 más el ángulo. Sí, esto de acá solamente estamos recapitulando algunas cositas que vamos a necesitar también. Ahora, profesora, ¿qué pasaría si ya no hablamos de ángulos menores a una vuelta? ¿Qué pasaría si estamos hablando de ángulos mayores a una vuelta? En este caso, se anula la cantidad de vueltas. ¿Cómo se anula, profesora? El valor, tú sabes que si es mayor a una vuelta, va a ser mayor que 360 grados. Esta cantidad se divide entre 360. ¿Sí? Al dividirse entre 360, profesora, nos va a generar un residuo, un resto. Ese residuo es el que se va a conservar. Entonces, profesora, solamente nos vamos a quedar con la razón trigonométrica en función al ángulo que nos ha quedado en el residuo. Sí. Por ejemplo, si me dicen que calcule el seno de 1830 graditos. Ahí está. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a dividir 1830 entre 360. Pero, profesora, 360 por 5 nos da 1800. Al restar esto nos quedaría 30 graditos. Y este 30 que nos ha resultado es el que se va a quedar. Entonces, profesora, el seno de 1830 se traduce en seno de 30, que es 1/2, sí. ¿Qué hemos hecho? A la cantidad, que es muy, muy, muy elevada, mucho mayor a 360, la hemos dividido entre ese valor, 360, aunque suene redundante.
y el residuo que nos ha quedado es el que se va a mantener. Profesora, otro ejemplo. Si nos piden calcular, por ejemplo, la tangente, a ver, de 765 graditos. Profesora, ese 765 yo lo voy a dividir entre 360. El por 2 me va a dar 320, perdón, y al restar me está quedando un residuo de 45 grados. En ese caso, profesora, este residuo que nos ha quedado es el que tomaremos. Tangente de 45 grados. Profesora, eso es 1. Te pregunto, ¿se entendió? Ahora, profesora, ¿qué sucede si solamente nos piden un valor exacto? ¿Cómo que exacto, profesora? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si nos dicen calcular el coseno de 1080 graditos? Profesora, yo tengo 1080 y al dividirlo entre 360, profesora, 360 por 3 es exactamente 1080. Te está quedando un residuo de 0, no tienes residuo. ¿Qué se hace en ese caso? Profesora, se trabaja la razón trigonométrica en base a 0 graditos. Entonces yo tendría aquí coseno de 0, profesora, eso es 1. ¿Sí? Cuando no te queda ningún residuo, trabajas la razón trigonométrica en base a 0. Profesora, ¿qué pasaría si nos piden calcular el seno de 1440 graditos? Divides 1440 entre 360. Pero profesora, 360 por 4 es exactamente 1440. Entonces tendríamos el seno de 0 graditos, que es 0. Te pregunto, ¿se entendió? Sí. Trata de tomar una captura ahí porque en realidad esos ejemplos no están contemplados en el material que yo les subo luego a ustedes en el Teams. Entonces, si por ahí necesitas esos ejemplitos, te sugiero que le tomes una captura. ¿Sí?
Ahora, analicemos el problema número 1. Dime, uy, Camila, perdón, corazón, recién llega lo que me estabas escribiendo. A ver. No sé en realidad qué parte deseas que regrese, corazón. ¿A este de aquí? Menores a una vuelta. A ver. Te lo pongo, este es el primero. ¿Sí? Este es el primero. El de aquí es el segundo. Aquí está el tercero. Y bueno, ya el cuarto, pues que ya lo tienes. Sí, que era este de aquí. Y pasamos al problema número 1. Ariana, en el caso de tu pregunta, hija, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0 por el oyonín y ononin. No sé si te acuerdas de eso. ¿Recuerdas, hija, que hicimos una tablita del oyonín y ononin? Gracias, Javier. Gracias, corazón. Creo que tenías a la mano la tablita. Listo. A ver, vamos con el problema 1. ¿Cuál sería el resultado aquí? ¿Cuál sería la alternativa? Muy bien. Entonces, profesora, en el caso del problema número 1 nos dicen seno de 360 grados más x. Profesora, tendríamos en ese caso que anular la vueltita y nos quedaría seno de x. El ítem número 1, verdadero. El ítem número 2, coseno de 720 graditos más x. Profesora, 720 justamente son 2 vueltas. Entonces se anulan las 2 vueltas y me quedo con el coseno de x. Pero nos han puesto negativo, entonces el ítem 2 es falso. Para el ítem 3 nos dicen tangente de 1080 graditos, pero esos son 3 vueltitas. Entonces, profesora,
Se anulan las 3 vueltas y nos quedamos con la tangente de X. El resultado aquí sería falso también. Por eso la respuesta correcta efectivamente es la letra D. ¿Sí? Muy bien por ahí con la letra D. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Veamos entonces ahora el problema número 5. Mira aquí, nos piden reducir J. Profesora, nosotros tenemos seno de 1500 grados por tangente de 780 grados. Pero ese seno, profesora, 1500, si yo lo paso a dividir entre 360 graditos, profesora, 360 por 4 me resulta 1440. Si nosotros restamos esto, tendríamos que el resultado es 60 graditos. Entonces, el seno de 1500 se traduce en seno de 60 y sabemos que eso es raíz de 3 sobre 2. Por otro lado, profesora, tangente de 780. Al dividir 780 entre 360, tendríamos nosotros 2. 2 por 360 es 720. Profesora, si nosotros restamos eso, nos quedaría 60. Y tendríamos que la tangente de 60 es raíz de 3. En este caso, al multiplicar para determinar J, al multiplicar raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3, nos estaría quedando 3 medios, ¿sí? Esto por el lado del problema número 5. Ay, me olvidé de darte tiempo. Ay, me olvidé. Ya, en la que sigue te doy tiempo. Disculpen, chicos. ¿Se entendió el problema número 5? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos ver también aquí? Mira, recuerda que si nosotros hablamos de 2pi, también estamos refiriéndonos a una vuelta. Profesora, entonces si yo veo 2pi más x o 2pi menos x, puedo anular este 2pi y quedarme con la razón trigonométrica en base a más o menos x, como nos lo indica el problema. Si vemos 4pi, profesora, también, porque serían 2 vueltas. Si veo 6pi, profesora, también, porque serían 3 vueltas. Profesora, en general, si vemos un número par, que multiplica a pi, se anula y nos quedamos solo con la razón trigonométrica más menos x. ¿A qué se refiere, profesora, con esto? Si tú tienes tangente de, a ver, 845.128 pi más x, profesora, si el es par, se anula y me quedo con la tangente de x. Todo valor par
que multiplique a pi se anula y te quedas solamente con la tangente o con la razón trigonométrica de x. Si habláramos solamente del número par, es decir, no le aumentan x, no le quitan x, no le aumentan ningún ángulo, no le quitan ningún ángulo, en este caso también se anula y te quedas con la razón trigonométrica aplicada a 0. ¿Ves? En todos los valores pares también se queda la razón trigonométrica aplicada a 0. Profesora, si nos hubieran dicho coseno, ahí está, 289.012 pi. Listo. Lo único que haces es anular valor par, te quedas con el coseno de 0 graditos. Profesora, eso sería 1. ¿De acuerdo? Pero si estuviéramos hablando en forma general, ¿cumple, profesora? Sí. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos hablando ya no de valores pares, sino de valores impares? Mira, 3pi más x o 3pi menos x, tachas el 3 y te quedas solamente con pi más menos x. Si fuera 5, tachas y te quedas con pi. Si fuera 7, tachas y te quedas con pi. Profesora, ¿de dónde nace esto? Si tú tienes la razón trigonométrica, por ejemplo, de 11pi más x, profesora, ese 11 es lo mismo que 10pi más pi más x. Y recuerdas que en el anterior los valores pares se tachaban, solo nos quedaría pi más x. Por eso, cuando hablamos de valores impares, se tacha el valor impar y te queda solamente con pi más x o pi menos x. Depende eso del problema, cómo te lo estén planteando. Profesora, y si fuera solamente 3pi, 5pi, 7pi o un valor impar por pi y no te agregan nada, solamente te quedarías con pi. Anulas el 3, anulas el 5, anulas el 7 o anulas cualquier valor impar y te quedas con la razón trigonométrica en función a pi. ¿Se entiende esa parte, chicos? Claro que sí, hija. Por ejemplo, si nos dicen, a ver, coseno de 27pi. Aquí más x. ¿Qué haces? Como el 27 es un número impar, lo tachas y te quedaría solamente con el coseno de pi más x. Ahora, aquí es importante que tú recuerdes que pi es equivalente a decir 180 graditos. Profesora, pero nosotros ya sabemos hacer reducción. Si tenemos 180 más x, eso se encuentra ubicado en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el coseno es negativo, nos quedaría menos coseno de x. Profesora, si fuera solamente el seno de repente de
19pi. Profesora, se tacha el 19 y nos quedaríamos con seno de pi, pero profesora, seno de pi es 0. ¿Se entendió, hija? Muy bien. Continuamos entonces. A ver aquí. Díganme ustedes, ¿cómo funciona este enunciado? ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? Ay, se movió, chicos. Veamos entonces. Profesora, nos dicen secante de 2pi menos x igual a la secante de menos x. Recuerda que como 2pi es un valor par, se cancela. Tendríamos que esto es igual a la secante de menos x. Profesora, esto es verdadero. Cosecante de 4pi más x, profesora, en el caso del 4pi por ser par se cancela, nos quedamos con cosecante de x. Verdadero. En el tercer ítem, cotangente de 8pi más x. Profesora, 8pi se cancela y nos quedaría cotangente de x. Entonces, el tercer ítem sí sería falso. ¿De acuerdo? Respuesta correcta, la letra B. Muy bien. Ahora, dime cómo sería este problemita.
Muy bien. Vamos a ver qué ha pasado. Veamos ahí, parece que estás dudando. En el caso de este problemita nos piden indicar verdadero o falso. Profesora, nosotros tenemos secante de 3 pi más x. Recuerda que se va el 3 y nos queda la secante de pi más x. Ay, pero pi más x se encuentra ubicado en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante la secante es negativa. ¿Sí? Negativa. Entonces, el ítem número 1 es verdadero. Ahora, el ítem número 2, cosecante de 5pi menos x. Profesora, se va el 5, nos quedaría cosecante de pi menos x, pero él se encuentra en el segundo cuadrante. La cosecante en el segundo cuadrante, profesora, es positiva, por eso tendríamos que este ítem es verdadero. Finalmente, cotangente de 9pi más x. Profesora, se va el 9, nos quedaremos con cotangente de pi más x, pero la pi más x está en hoy, ¿cómo salió? Está en el tercer cuadrante y la cotangente en el tercer cuadrante positiva. Ay, perdón. Entonces la respuesta correcta sería la letra A. Te pregunto, ¿se entendió? ¿Sí? Veamos ahora. A ver aquí, ¿cuánto nos saldría J?
Roger, la verdad, corazón, es que para practicar, no, o sea, no es tanto libros. Cualquier material que llegue a sus manos, chicos, es un buen material. Ustedes tienen que ponerse a pensar que ciertamente lo importante, disculpa, Gabriel, lo que pasa es que estaba tratando de conectar mi computadora. Uy, desapareció lo que escribiste, pero estaba tratando de conectar mi computadora a la corriente y bueno, ustedes dirán, la profesora es totalmente despistada, pero no, o sea, seguía saliendo como batería baja. Y era que, bueno, el transformador que está en el cargador de la laptop estaba un poco suelto y por eso no quería cargar. He estado complicándome la vida acá yo, hasta que no sé cómo me percaté de eso y por eso me demoraba en contestarles. Pero ciertamente, chicos, ustedes ahorita están en una modalidad virtual, pero eso no quita que no puedan disponer de materiales que están en internet. Así como utilizan en las redes sociales para buscar a personas y stalkear a todo el mundo, busquen en Facebook, por ejemplo, hay páginas, tú pones en el buscador libros preuniversitarios o material preuniversitario y hay páginas en las cuales te publican material gratis. Ni siquiera es que ustedes tienen que comprar los libros. Antes, en mi época, nos teníamos que ir, los que queríamos postular, nos íbamos a Amazonas o nos íbamos a Pasaje Malvas a comprar material. Pero ahora no, chicos, ahora hay gente de verdad que de buen corazón suben sus materiales, se gastan la vida ahí tomando fotos, escaneando y lo suben totalmente gratis. Ustedes busquen, ustedes busquen y van a ver, chicos, que van a encontrar un montón. Y bueno, sobre todo, lo que tienes que buscar es problemas resueltos. Problemas resueltos, porque muchas veces se encuentran con problemas propuestos y los problemas propuestos de repente no les sale. Y peor, ustedes se van a frustrar si es que no les sale. Lo más seguro es que busques problemas resueltos, los estudias, fíjate los pasos y después tú trata de resolverlos por tu cuenta, pero por lo menos ya sabes que tienes la resolución a la mano en caso de que no te salga. Sí, ese es el consejo que siempre le he dado, tanto en forma presencial y ahora en forma virtual a mis alumnos, porque de verdad, chicos, en el internet hay un montón de información. Y lo que dice Gabriel, que el material de la presa San Marcos también está. Busquen, están los boletines de la CEPRE, semana tras semana. Bueno, de repente no está los últimos, quizá los dos últimos, pero por lo menos 2018, 2019 creo que sí están. Entonces, eh, si es que alguno tiene las páginas, como ustedes tienen un grupo de WhatsApp, pásense por ahí las páginas y por ahí se dan la mano y por ahí se ayudan. Los profesores en realidad, los profesores en realidad también disponemos de estos materiales. También tenemos un grupo en WhatsApp, también por ahí nos pasamos materiales, pero no creo que no sepas qué es WhatsApp, Gabriel. No lo usas de repente, pero no creo que no sepas qué es. Pero ciertamente ustedes todavía son mucho más tecnológicos que nosotros porque ustedes son más jóvenes. Yo no soy tan viejita, pero soy mayor que ustedes, entonces yo sé que ustedes van a tener mucha mejor disposición para encontrar estas cositas. Sí, tranquilos nomás. Por ahí me estuvieron diciendo que les sale la C. Mira, nosotros tenemos seno de 2pi más x. Profesora, cancelamos 2pi, nos quedamos con seno de x. Por otro lado, tenemos seno de 8pi más x, cancelamos 8pi y nos quedamos con seno de x. Profesora, tenemos coseno de 11pi más x, cancelamos el 11, nos quedamos con el coseno de pi más x, pero, profesora,
En este caso, pi más x está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante el coseno es negativo, por eso tenemos menos coseno de x. En la parte de coseno de 23 pi menos x, profesora, tachamos 23, nos quedamos con el coseno de pi menos x. Pero pi menos x está ubicado en el segundo cuadrante. Y el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces, profesora, vamos a reemplazar esos 4 datos. Tendremos que j es seno de x entre seno de x más menos coseno entre menos coseno. Profesora, 1 más 1 nos da 2. Respuesta correcta, la letra C. Veamos ahora. Profesora, hasta ahorita hemos visto mayores a una vuelta que pueden ser pares o pueden ser impares, pero no hemos visto valores que pueden ser fracción. ¿Qué se hace en el caso de tomar valores que sean como fracción? Mira, ay, no salió. Si tenemos m por pi entre n más menos x, vamos a dividir m, pero no entre n, sino entre el doble. ¿El doble del denominador, profesora? Sí. Lo que nos va a quedar en el residuo de esa división es lo que se va a quedar aquí. Es decir, la razón trigonométrica de R entre N. ¿Sí? Profesora, no le entiendo muy bien. Mira aquí. Nos dicen, a ver, de repente tenemos que calcular el seno de 23 pi medios más x, ¿sí? Vas a dividir el 23, pero no entre 2, entre el doble, que es 4. Profesora, 4 por 5 me da 20, me estaría quedando de residuo 3. Entonces aquí, profesora, esto será seno, ya no de 23 pi medios, sino de 3 pi medios más x. Ahora, recuerda que el 3 pi medios es el semejante a 270 grados. Profesora, 270 grados más x, esto de aquí se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante. El seno en el cuarto cuadrante es negativo y se pasa a su corrazón. Entonces, lo único que está cambiando o lo único nuevo que está apareciendo es esta parte de la división, en la cual uno no tiene que dividir el 23 entre 2, sino entre el doble de 2, que sería 4. ¿De acuerdo? Entre el doble, que sería 4. Profesora, ¿qué pasaría si es que no hay ningún valor agregado? En ese caso, solamente pones el residuo por pi entre n. ¿Sí? Ahora, observa aquí. Uy, mira, justo te puse el mismo número, no me había dado cuenta. Nos dicen seno de 23 pi medios más x. Profesora, tengo 23 pi medios más x. Si yo divido el 23, lo voy a hacer, pero entre 4. En este caso, profesora, 5 por 4 me da 20. El residuo va a ser 3. Tendremos aquí seno de 3 pi medios más x. Pero profesora, él está en el cuarto cuadrante, el seno cuarto cuadrante es negativo y me quedaría con menos coseno de x. El primer ítem, verdadero. En el caso del segundo ítem,
Coseno de 45 pi medios más x. Profesora, divido el 45, pero no entre 2, lo divido entre 4. En ese caso, profesora, 11 por 4, 44 y me queda de residuo 1. Tendremos así coseno de pi medios más x. Pero, profesora, pi medios más x está ubicado en el segundo cuadrante. En este cuadrante el coseno es negativo y lo pasamos a su corazón, ¿sí? Ahora, en el caso 3, tangente de 75 pi medios. Profesora, dividimos el 75 entre el doble, que sería 4. 4 por 18 es 72. Vas a restar, te quedaría de residuo 3. Tendríamos entonces tangente de 3 pi medios más x. Esto, profesor, está en el cuarto cuadrante y en ese cuadrante la tangente es negativa, pero se va a pasar a la corrazón. El ítem aquí es falso. Por eso la respuesta correcta estaría en la letra C. Te pregunto, ¿se entendió? A ver, Carlita. Ahí está, hija. Continuamos, creo que no hay dudas aquí. A ver, dime, ¿cuál sería el equivalente a esta expresión? Recuerda, si te están diciendo 73 pi sextos, no lo tienes que dividir entre 6, lo tienes que dividir entre el doble. ¿Cuál creen ustedes que sería el resultado aquí, chicos?
Muy bien. Veamos entonces. Nos dicen que m es la cotangente de 73 pi sextos. Profesor, este 73 lo vamos a dividir entre el doble de 6, que sería 12. Ahora, profesora, 12 por 6 es 72. El residuo sería 1. ¿Sí? Como el residuo es 1, profesora, tendríamos aquí cotangente de pi sextos. Profesora, pi es 180, pi sería, pi sexto sería 180 entre 6, que es 30. Y la cotangente de 30, raíz cuadrada de 3. Respuesta correcta, la letra C. Sí, muy bien, chicos. ¿Alguna duda en este problema? Muy bien, continuamos entonces. Solo nos está faltando la parte de ángulos negativos. Préstame atención aquí. Cuando un ángulo es negativo, este negativo puede salir, dependiendo de cómo funcione la razón trigonométrica. Si hablamos del seno de un ángulo negativo, ese negativo sale. Si hablamos de la tangente, sale. Si hablamos de la cotangente y la cosecante, sale. Pero las únicas razones trigonométricas que absorben los ángulos negativos son secante y coseno. Profesora, ¿qué quiere decir eso? Que si tú tienes que calcular el coseno de menos 60 graditos, profesora, coseno de menos 60, el menos desaparece. Se volvería coseno de 60, pero profesora, coseno de 60 es un medio. Si tú tienes que calcular el seno de menos 37 graditos, el seno no absorbe el negativo, solamente lo saca. Menos seno de 37, pero el seno de 37 es 3 quintos, así que la respuesta sería menos 3 quintos. ¿De acuerdo? Pero hay otra posibilidad. Si es que no se te hace cómodo trabajar en base a ángulos negativos, porque de repente, profesora, si me olvida el signo o se me confunden los conocimientos y por ahí puedo agarrar al otro. Hay otra opción, que es usar ángulos coterminales. ¿A qué me refiero con eso? A que si tú tienes la razón trigonométrica de un ángulo negativo, le puedes sumar una vuelta. ¿Sí? Le sumas una vuelta. Profesora, solamente una vuelta. Bueno, la cantidad de vueltas que le sume depende para el ángulo. Pues no, si te ponen 1900, menos 1900, ahí no va a ser necesaria una vuelta, van a ser necesarias más vueltas. Si son ángulos más chiquitos, una vuelta o dos, o dependiendo cómo venga el ángulo. Al sumarle vueltas, haces que esto se transforme. Mira, te dicen la tangente de x menos 180. Si nosotros le sumamos una vuelta, 360 grados, vamos a tener x menos 180 más 360, pero profesora, él es 180 positivo. Esto, como la suma es conmutativa, lo puedes cambiar de lugar y tendrías tangente de 180 más x. Pero ya sabemos que 180 más x está, ay, no salió. 180 más x, profesora, está ubicado en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante la tangente es positiva. No sale, ahorita va a salir. Ahora, tangente de menos 315. Profesora, se le suma una vuelta. 360 menos 315 sería 45. Ay, no salió. Y la tangente de 45, profesora, es 1. Pensé que acá iba a salir otra cosa, parece que se me ha borrado. Mira aquí, lo que te estaba diciendo yo era esto.
180 más X, profesora, esto está ubicado en el tercer cuadrante. La tangente en el tercer cuadrante es positiva y nos quedaríamos con tangente de X. Los ángulos coterminales sirven para eso, para sumarle la cantidad de vueltas que sea necesario para transformarlo en un valor positivo. Te pregunto, ¿se entendió? Muy bien. Dime ahora, ¿cuál es el resultado aquí? Acuérdate, se le debe sumar 360 graditos. Súmale 360 graditos. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Muy bien, por ahí ayer ya me va mandando su respuesta. Muy bien. Mira aquí. Nos dicen seno de menos X. Profesora, el menos en el caso del seno sale. Ítem número 1, verdadero. Ítem número 2, coseno de menos 300 graditos. Profesora, ay, perdón. Nosotros le sumamos una vueltita. Tendríamos aquí 360 menos 300 nos resulta 60 graditos. El coseno de 60 graditos, profesora, eso es un medio. Ítem número 2, falso. Ítem número 3, tangente de menos 315, le sumamos una vuelta, profesora, tendríamos nosotros tangente de 45 y eso es 1. Entonces, también el ítem 3 sería falso. Respuesta correcta, la letra D. ¿De acuerdo? Vamos ahora al problema número 9. ¿Cuánto te sale en el problema número 9?
Muy bien, antes que nos manden la hora. A ver, tenemos que m es el seno de -30. Profesora, si le sumamos una vueltita, tendríamos por aquí, o perdón, si le extraemos el negativo, tendremos menos seno de 30. Esto será -1/2. Nos dicen ahora coseno de -300. A él sí nos conviene sumarle una vuelta y al sumarle una vuelta, profesora, tendríamos coseno de 60. Pero el coseno de 60 es 1/2. Al multiplicar, tendríamos que m es -1/2 por 1/2 y eso será -1/4. Respuesta correcta, la letra B. Vamos ahora con el último problemita. A ver, te doy unos segunditos. ¿Sí? No mucho porque si no nos mandan la hora para tu formulario. Muy bien, Talía. Entonces lo voy resolviendo, chicos, porque si no nos van a ganar tiempo para su formulario, ¿sí? Tenemos aquí tangente de -150, profesora. Si le sumamos una vuelta, tendríamos 360 menos 150 es 210. Pero, profesora, 210 es lo mismo que 180 más 30. Este 180 más 30 se encuentra ubicado en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante la tangente es positiva y nos quedaría solamente tangente de 30, que es raíz de 3 sobre 3. Por otro lado, seno de -315, profesora, al agregarle una vueltita, nosotros tendríamos seno de 45, pero eso es raíz de 2 sobre 2. En ese caso, profesora, A es el producto de raíz de 3 sobre 3, raíz de 2 sobre 2. Eso será raíz de 6 sobre 6, que es la letra C. Sí, es la letra C. A ver, me parece que tu formulario ya está activado. De todos modos, dame un segundito que voy a subirte el material. Yo sé que algunos de ustedes a veces toman como referencia eh, el material de la clase para resolver su formulario, cosa que no está mal, ojo, no está mal, pero, pero no lo vas a poder hacer si no lo subo. Entonces, dame un segundito. Obviamente ya para todos está activado el formulario. Si lo deseas empezar, ya lo puedes hacer. A ver.
Aquí está. Ya está subido, chicos, su material. Me olvidé. Dejo de grabar.